¿Alguna vez has sentido que en medio de la multitud alguien manipula la escena sin que lo notes, mientras tú permaneces atrapado en la duda? Imagina una sala de juntas iluminada por luces tenues, donde un ejecutivo vacila al presentar su proyecto y una figura oculta en la sombra observa, midiendo cada temblor de su voz. Ahora visualiza al mismo ejecutivo, con una sola mirada firme, dominando la sala como si el tiempo se plegara a su voluntad. Ese alguien es la verdadera confianza, y su arma más letal se oculta en la mente, lista para ser activada. En los próximos minutos te revelaré el rasgo que Maquiavelo consideraba la piedra angular del poder, y cómo puedes encenderlo hoy mismo. Prepárate, porque lo que descubrirás cambiará la forma en que te perciben. Soy tu mentor en las sombras, y en mi biblioteca oculta he encontrado los escritos de Niccolò Maquiavelo que la mayoría ignora. Los líderes de imperios, los directores ejecutivos de Silicon Valley y los estrategas políticos comparten una característica que la ciencia moderna confirma: la dominancia de la percepción propia. Estudios de neurociencia demuestran que el 70% de la decisión humana está guiada por la cognición inconsciente. Desglosaremos las 3 leyes de la confianza inquebrantable, cada una siguiendo el patrón. Nombre, mecanismo psicológico, ejemplo práctico. Si buscas dominar tu mente, suscríbete ahora. El conocimiento es poder, pero solo si lo posees. Primera ley. La imagen de la imperturbabilidad. Aparecer sereno en situaciones de alta presión activa el sistema límbico del observador, y el cerebro asocia esa calma externa con competencia. La disonancia cognitiva surge cuando percibimos a alguien que no muestra miedo, y nuestro juicio se inclina hacia la autoridad. Imagina una entrevista de trabajo. En lugar de temblar, respira profundo, mantén la mirada fija y habla con pausas deliberadas. El entrevistador, al percibir esa estabilidad, inconscientemente te catalogará como líder nato. ¿Qué pasaría si pudieras convertir cada nerviosismo en una señal de dominio? Dale like si este truco ya te resuena. La imperturbabilidad se alimenta de reconocimiento. Segunda ley. El control del miedo ajeno. Cuando proyectas confianza, inviertes en el gatillo emocional del temor en los demás, convirtiendo su inseguridad en tu ventaja. El mecanismo subyacente es la activación del circuito de alerta del cerebro, que interpreta la seguridad externa como una amenaza latente para su propio estatus. Un ejemplo práctico. En una reunión conflictiva, mantén la postura erguida. Habla con tono bajo pero firme, y observa cómo los demás vacilan al intentar desafiarte. Esa pausa deliberada los obliga a replantear sus argumentos, mientras tú mantienes el control del flujo. ¿Te imaginas dominar la sala sin levantar la voz? Cuéntame en los comentarios cómo aplicarías esta táctica en tu entorno. Pero hay un nivel más profundo que debes conocer: la capacidad de proyectar una imagen de invulnerabilidad absoluta, la tercera ley que Maquiavelo reservó para los verdaderos maestros del poder. Esa será la pieza final del rompecabezas, la que transformará tu presencia en una fuerza imparable. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana. Lo que sigue es aún más impactante. Y ahora, la verdadera joya que Maquiavelo reservó para los que se atreven a jugar con el destino, la tercera ley, la del manto de la invulnerabilidad. No se trata de una armadura física, sino de una proyección mental tan potente que el observador percibe al portador como inalcanzable, como si su esencia estuviera hecha de acero y sombra a la vez. El mecanismo subyacente es la activación del corte frontal dorsolateral, la zona del cerebro que regula la percepción de riesgo y la evaluación de amenazas externas. Cuando esa área detecta una señal de autoseguridad absoluta, el cerebro reduce la respuesta de alerta y, en consecuencia, el individuo se vuelve un punto de referencia estable, casi sagrado para los demás. La consecuencia psicológica es la disociación de la vulnerabilidad. El público, incapaz de encontrar una grieta, tiende a aceptar sin cuestionar las decisiones del que parece inmune al fracaso. Imagina una negociación de alto voltaje.
donde cada parte trae sus cartas sobre la mesa y el tiempo apremia. En vez de mostrar incertidumbre al revisar los documentos, mantén la mirada fija, como si ya hubieras decidido el resultado. Deja que el silencio pese más que cualquier argumento. El silencio de quien no teme al fracaso es un ruido ensordecedor para la mente rival. Cuando el otro lado intente interrumpir, responde con una frase corta, sin titubeos, y vuelve a sumergirte en ese vacío de confianza impenetrable. Verás cómo la presión se vuelve en su contra, cómo sus propias dudas emergen como sombras que intentan, pero no logran, eclipsar tu luz. Esa es la esencia del manto de la invulnerabilidad. No es la ausencia de miedo, sino la capacidad de ocultarlo bajo una capa de certeza que el cerebro ajeno interpreta como un escudo impenetrable. Ahora, si te preguntas cómo entrenar esa capa, la respuesta descansa en la práctica deliberada de la exposición controlada. Busca situaciones que normalmente te harían titubear, como hablar frente a un grupo desconocido o presentar una propuesta arriesgada, y repítelas con la intención consciente de no mostrar señal alguna de nerviosismo. Cada repetición refuerza los circuitos neuronales que vinculan la calma exterior con la percepción de dominio. Con el tiempo, esa asociación se vuelve automática y el manto de la invulnerabilidad se despliega sin esfuerzo, como una segunda piel que se ajusta a la medida exacta de tu voluntad. Pasemos ahora a la cuarta ley, la del gatillo de la duda estratégica. Maquiavelo describió que el poder no se sostiene solo con la fuerza de la presencia, sino también con la capacidad de sembrar incertidumbre en el adversario justo cuando más lo necesita. El mecanismo psicológico aquí es la activación del núcleo accumbens, la zona que regula la expectativa de recompensa. Cuando introducimos una duda sutil, el cerebro rival experimenta una interrupción en la cadena de recompensas esperadas, lo que genera una caída momentánea en la motivación y la claridad de pensamiento. Esa interrupción se traduce en vacilación, en la pérdida de la firmeza que sostiene sus decisiones. Un ejemplo práctico. Durante una presentación de proyecto, después de exponer los datos clave, introduce una pregunta que parezca inocente, pero que ponga en tela de juicio una de las premisas fundamentales del proyecto. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el mercado objetivo cambiara sus prioridades en los próximos meses? Esa pregunta, aunque simple, activa la zona de incertidumbre y obliga a la audiencia a reevaluar sus suposiciones. Mientras ellos se sumergen en ese análisis interno, tú mantienes la postura firme, el tono bajo y la mirada fija, demostrando que la duda no te afecta. El efecto es doble. Ellos quedan atrapados en su propio proceso de reflexión y tú conservas la ventaja de la estabilidad percibida. Esta táctica, sin embargo, debe emplearse con mesura. Un exceso de dudas puede erosionar tu propia credibilidad, convirtiendo la estrategia en una espiral de desconfianza mutua. El arte está en lanzar la semilla de la duda en el momento preciso, cuando la tensión está al máximo, y retirarla antes de que el propio entorno la convierta en una amenaza para ti. La sincronía, como todo en el juego del poder, es la clave. Llegamos ahora a la quinta ley, la del eco de la autoridad persistente. En los escritos de Maquiavelo se menciona que la verdadera autoridad no se agota en el instante de la acción, sino que resuena mucho después, como el eco de una montaña que sigue vibrando mucho después de que la piedra haya sido lanzada. El fundamento psicológico de esta ley es la memoria episódica y la consolidación de recuerdos en el hipocampo. Cuando una persona percibe una acción dominante y la asocia repetidamente con resultados positivos, esa asociación se consolida y se convierte en un referente interno que guía futuras evaluaciones. En otras palabras, la autoridad se vuelve una regla interna para quien la observa. Para aplicar este principio, debes crear momentos de alta señal que se repitan de forma estratégica. Por ejemplo, en una serie de reuniones semanales, reserva siempre el primer minuto para ofrecer una visión clara y contundente del objetivo del día. Esa breve intervención, repetida con consistencia, se imprimirá en la mente del equipo como la señal de inicio.
como el toque de campana que marca el comienzo de la jornada. Con el tiempo, esa señal se vuelve un ancla mental. Cuando la escuchan, sus cerebros activan automáticamente la expectativa de dirección y liderazgo. Así, tu autoridad se vuelve un eco que persiste más allá de la conversación inmediata, influyendo en decisiones futuras sin que tengas que repetir el mismo discurso una y otra vez. Ahora bien, el verdadero poder de estas leyes radica en su combinación. No basta con aplicar la imperturbabilidad sin el manto de la invulnerabilidad, ni con sembrar dudas sin reforzar la autoridad persistente. Cada ley es una pieza del rompecabezas, y el maestro del juego sabe cómo encajarlas para crear una estructura que no solo resiste los embates externos, sino que también se expande y se fortalece con cada interacción. Visualiza estas leyes como capas de una armadura invisible. La primera capa te protege de la exposición de tus temores. La segunda te permite usar el miedo ajeno como herramienta. La tercera te vuelve inquebrantable ante los ataques. La cuarta te permite desestabilizar al rival en el momento crítico. Y la quinta asegura que tu influencia perdure mucho después de que la escena haya terminado. En la práctica, comienza por identificar la situación en la que más necesitas reforzar tu presencia. Si es una entrevista, enfócate primero en la imperturbabilidad, controla la respiración, mantén la postura y evita cualquier movimiento que delate inseguridad. Luego, mientras hablas, inserta de forma sutil una duda estratégica para que el entrevistador reflexione sobre sus propias suposiciones, pero sin que perciba que estás manipulando. A medida que la conversación avanza, mantén la sensación de invulnerabilidad, como si cada respuesta fuera una piedra tallada en el mármol de tu convicción. Finalmente, cierra con una frase que deje una resonancia, una visión clara que el entrevistador recordará y asociará contigo como la autoridad del tema. Así, habrás aplicado las 5 leyes en una sola interacción, convirtiendo una simple conversación en una demostración de poder estratégico. Si aún te cuesta interiorizar estos conceptos, no te desanimes. La mente humana es como una fortaleza que necesita tiempo para ser conquistada. Cada día, dedica unos minutos a practicar la respiración profunda, a observar tu postura en el espejo y a ensayar mentalmente esas frases de cierre con la autoridad de un líder que ya ha conquistado su propio temor. Graba tus ensayos, revísalos y ajusta los detalles. La velocidad de tu discurso, la intensidad de tu mirada, la pausa después de cada punto clave. La repetición consciente es el motor que transforma la teoría en hábito y el hábito en una segunda naturaleza que se manifiesta sin esfuerzo cuando la presión alcanza su punto máximo. Recuerda también la importancia del entorno. Maquiavelo señalaba que el contexto potencia o debilita la percepción de poder. Busca rodearte de personas que ya demuestren confianza, que actúen con dominio, porque su energía se contagia. En un entorno donde la inseguridad es la norma, tus intentos de proyectar autoridad pueden chocar contra una barrera invisible. En cambio, en un círculo de individuos seguros, cada gesto tuyo será amplificado. Cada palabra resonará con mayor fuerza. Elige, por lo tanto, tus aliados con sabiduría y, si es necesario, crea tu propio círculo de confianza donde puedas entrenar estas leyes sin interferencias externas. Ahora, mientras integras estas técnicas, surge una pregunta inevitable. ¿Hasta dónde deberías llegar? Maquiavelo no abogaba por la crueldad gratuita, sino por el uso inteligente del poder para alcanzar objetivos que trascienden el yo individual. La verdadera confianza, según su visión, es una herramienta para moldear la realidad según tus propios principios, no para someter a los demás sin razón. Usa estas leyes con responsabilidad, como el herrero que forja una espada que corta pero también protege. El poder sin ética se vuelve una llama que consume al portador, tanto como a quienes lo rodean. Mantén siempre presente la intención detrás de cada acción, porque la intención es la brújula que dirige la energía que emanas. Si has llegado hasta aquí, es porque sientes la necesidad de transformar tu presencia.
de pasar de ser un espectador a un actor principal en el escenario de la vida. No dejes que el conocimiento se quede en la teoría. Ponlo en práctica, observa los resultados, ajusta los detalles y vuelve a intentarlo. Cada intento es una piedra más en el edificio de tu autoridad. Cada ajuste es un refinamiento de la armadura invisible que llevas puesta. Antes de cerrar, quiero invitarte a reflexionar sobre lo que acabas de descubrir. ¿Qué ley resuena más contigo en este momento? ¿Cuál crees que será el primer paso que darás para incorporar el manto de la invulnerabilidad en tu día a día? Deja tus respuestas en los comentarios, comparte tu experiencia y enciende la conversación. Cada testimonio enriquece la comunidad y juntos podemos afinar estas técnicas para que se conviertan en herramientas aún más poderosas.